A continuación, con nuestro último panelista, el doctor Juan Ignacio Rodríguez Escazibufa, con el tema El papel del padre en la educación de los hijos. El doctor Juan Ignacio Rodríguez es secretario académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, subdirector del Instituto de Filosofía de la Universidad de San Sebastián, licenciado en Filosofía por la Universidad Gabriela Mistral, diplomado en Teología por la Universidad Alberto Hurtado, diploma en Estudios Avanzados en la Universidad de Salamanca, candidato a doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca, ha sido docente en la Universidad del Desarrollo, Universidad de Santo Tomás, Universidad Finisterre y Universidad de San Sebastián en asignaturas como Antropología Filosófica, Filosofía de la Educación, Hombre y Sociedad, Ética y Conocimiento y Antigüedad. Pues bienvenido, doctor Juan. Perfecto, muy amable. Muchas gracias por la presentación, por la oportunidad de estar en este simposio. Agradezco también al doctor Mauricio Echeverría, quien es el director del Instituto para Estudios de la Familia de la Universidad San Sebastián, quien me invitó a representar un poco a la universidad y también al país, ¿no?, en este simposio. Agradezco en particular a Redifam por la organización de este evento. Quisiera comenzar con 3 advertencias antes de desarrollar en breves minutos el tema del papel de la educación de los hijos, que es el que me corresponde abordar. La primera advertencia es que soy el último panelista y, como lo sospeché desde que me enviaron la programación, todo lo que más o menos tenía pensado decir ya ha sido desarrollado antes y de mejor manera por la mayoría de los panelistas, por lo que corro el riesgo de caer en alguna redundancia. Por otra parte, sí es valioso que coincidamos en tantos elementos valiosos, importantes respecto del rol del padre y de la figura masculina. Una segunda advertencia es que en un tema como el de la paternidad, cuando es un papá el que expone, es absolutamente inevitable que se dé el cruce entre la academia, lo teórico y la experiencia con la subjetividad que ello implica. Así que espero que de esa mezcla, que de verdad fue inevitable a la hora de preparar esta presentación, salga algo más o menos inteligible. Y como tercera advertencia previa, a propósito de una pregunta o de varias preguntas que ha habido, tener muy claro, y así yo he pensado un poco el tema, que si bien la educación en general y la educación de la familia, de los hijos, es un arte, no podemos correr el riesgo de reducirla a una técnica. Es un arte, pero no es una mera técnica porque, bueno, trabajamos con seres personales, y eso implica siempre una superación de cualquier receta, de cualquier tips. Abundan muchas revistas de familia en que se entregan un recetario educativo, y eso de alguna manera siempre fracasa porque estamos frente a seres que son esencialmente libres. Y es bueno que fracasen, porque nos interpela mucho más interiormente a los padres como educadores. Hechas esas 3 advertencias, voy a plantear simplemente 3 puntos que yo creo que son neurálgicos a la hora de asumir el papel del padre en la educación de los hijos y de asumir los desafíos que se presentan en nuestro tiempo. Fíjese que hace algunos años, justo después de que Francisco asumiera como pontífice, tuve la oportunidad de acceder a muchos de sus escritos sobre educación, que él elaboró en su calidad de arzobispo de Buenos Aires. En uno de esos textos, él invita a los educadores escolares, en ese caso, en medio de una cultura occidental que él llama cultura del naufragio por la desorientación. Él invita a los educadores a volver a mirar a Jesucristo como criterio de discernimiento, a ser maestros como el maestro, es la expresión que ocupa. Y lo primero que rescata
en el modelo de Cristo Maestro es la claridad que tiene permanentemente sobre el fin de su misión. ¿Ah? ¿Cuál es el fin de su misión? Lo tiene permanentemente claro en su tarea en la encarnación. Por lo tanto, yo pienso que el primer desafío urgente del papel del Padre en nuestros días, en un contexto, como ya se ha mencionado, plagado de imágenes de vidas exitosas que nada tienen que ver, no solo con el ideal cristiano, sino con cualquier concepción sensata, realista de la realización humana, es tener meridiana claridad sobre el fin que queremos mostrar a nuestros hijos como un bien deseable que oriente sus propios proyectos de vida. Evidentemente que no se trata de una claridad meramente teórica, por supuesto que eso debe estar, sino que se trata fundamentalmente de una claridad hecha carne, de modo que con la fuerza de las sutilezas de la cotidianeidad marque la vida familiar. Probablemente la mayoría de los padres acierten en la respuesta teórica sobre el bien que quieren para sus hijos. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿y verdaderamente ordenamos la vida familiar de acuerdo a ese fin? Para todos quienes, siendo papás, leímos la exhortación Amoris Laetitia, resultó verdaderamente un masazo la pregunta que se nos plantea en el número 260, cuando el pontífice nos pregunta, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde están sus intereses, sus entretenciones? ¿Quiénes llenan su tiempo? Nos pregunta el pontífice y después agrega, pero más grave aún, ¿queremos saber? ¿Queremos saber dónde están nuestros hijos? Esa es una gran pregunta que, pienso yo, todo padre tiene que enfrentar. Sin embargo, pienso que hay una pregunta todavía anterior que debemos plantearnos con igual fuerza para poder mirar con justicia a nuestros hijos. Y es, ¿dónde está nuestro corazón de padre? Pues en la medida en que tengamos claridad de nuestra misión paternal, tendremos autoridad en los mismos términos que ayer se plantearon en varias exposiciones sobre el concepto de autoridad, tendremos autoridad, tendremos verdadero conocimiento y por lo tanto herramientas para promover a nuestros hijos. En este mismo sentido, San Juan Crisóstomo ya en el siglo IV nos proponía lo siguiente. Cito textualmente la obra El matrimonio y la educación de los hijos. Dice, no nos preocupamos de nosotros mismos, sino de nuestras cosas. Como tampoco nos preocupamos de la mujer ni de los hijos, sino de las cosas de la mujer y de los hijos. Nos comportamos, dice San Juan Crisóstomo, como aquel que teniendo la casa en ruinas, con las paredes que se tambalean, no se preocupa de levantarlas y reforzarlas, sino que construye una gran cerca alrededor de la casa. Pienso que hoy parece ser todavía más actual esta carencia de visión de la jerarquía de valores y del sentido de la vida familiar en general y de la responsabilidad paterna en particular. El primer elemento, por lo tanto, tiene que ver con el papel que el padre debe asumir a la hora de recuperar en la educación de los hijos precisamente esta claridad respecto de su fin. Asumiendo con virilidad, otro concepto que se ha desarrollado en este simposio, una bien entendida virilidad, su vocación de amoroso conductor de la familia. Hay que acertar sobre los fines de la propia existencia en el caso del padre para que en consecuencia su misión paternal también ordene y conduzca a los hijos a su mayor realización. Primer elemento, que es el primer desafío en el papel educador de los padres, es tener claridad respecto de los fines a los cuales conducir a los hijos, que son indisociables de los propios fines asumidos. Segundo desafío, quizás el más evidente, el más fácil de reconocer, tiene que ver con la coherencia. Una cuestión de coherencia. Ya quedó enunciado en el primer punto que esto no es algo meramente teórico. Es conocida la frase,
Una frase popular que señala, si no vivimos como pensamos, terminamos pensando como vivimos. Efectivamente, todo bien que queramos comunicar a nuestros hijos solo se muestra en su real bondad mediante el testimonio concreto y silencioso del día a día, porque ahí se muestra un bien como realizable, y esa posibilidad de realización es lo que despierta en los hijos la esperanza de acceder a esos bienes. De ahí la importancia de la coherencia que debe marcar nuestros esmeros paternales. Sin embargo, coherencia no es sinónimo de perfección. Seríamos de hecho incoherentes al querer mostrarnos como un papá que no falla, que no se angustia, que no sufre, que no se preocupa, que no pierde la paciencia. En ese sentido, la Amoris Laetitia también nos advierte, este testimonio de coherencia, no requiere que los padres sean inmaculados, sino que sepan reconocer con humildad sus límites y muestren sus propios esfuerzos por ser mejores. Se trata, por tanto, de un testimonio de un amoroso exigirse a sí mismo en favor de la familia. La coherencia requiere por parte de los padres un fuerte trabajo de maduración personal, de responsabilidad, de regulación afectiva y del cultivo interior que permitan una suerte, y esto lo subrayo, de espontaneidad en la transmisión de los bienes a sus hijos. Porque siempre educamos con lo que somos. Decía un filósofo de la educación, decía, la educación de los hijos comienza 20 años antes del matrimonio de los padres. Educamos con lo que somos. Los testimonios fingidos o maqueteados suelen fracasar, porque por una parte nuestros hijos tienen una verdadera antena agudísima para percibir la simulación y las incoherencias. Y por otra parte, es un dato de la experiencia que la misma vida familiar cotidiana hace que siempre, al final de cuentas, salga quiénes somos verdaderamente. Por eso es que, insisto, es sobre todo un trabajo personal que aflora en la educación de los hijos. En el contexto actual, quizás este testimonio de coherencia es indisociable de un especial énfasis, ya se ha mencionado también hoy día, en recuperar la fortaleza como una virtud clave en la figura paterna. Fortaleza que hoy tiene matices muy diversos. Nuestros padres, nuestros abuelos debieron ser fuertes frente a condiciones adversas en una serie de sentidos. Hoy las condiciones parecen favorables en muchos sentidos y sin embargo la adversidad está mucho más licuada, está mucho más presente en el ambiente cultural. Hoy debemos ser fuertes precisamente para perseverar en aquellos valores y principios perennes que se han disuelto en un radical agnosticismo moral. Ser fuerte para rescatar de la cultura del descarte, por ocupar la expresión del Papa Francisco, rescatar de esa cultura el verdadero valor de la persona y su dignidad, mostrando a nuestros hijos que la libertad exige realizar sacrificios, postergar deseos, porque hay algo más valioso que esos deseos, que es precisamente el valor de la persona, estar dispuestos a hacer sacrificios por quienes amamos. Y aunque no tengo tiempo para desarrollar, pero un elemento dentro de este testimonio de coherencia, que también se ha mencionado hoy día, tiene que ver con el testimonio que debemos dar los padres a nuestros hijos amando a nuestras esposas. Quizás lo que más manifiesta, esto lo desarrolló bien la doctora María Calvo, lo que más manifiesta el testimonio en esta lógica del amor, no es tanto que el hijo se sienta amado, cosa que por supuesto es fundamental, sino que ellos se reconozcan fruto del amor de dos personas y que testimonien o se enfrenten cotidianamente a dos padres que se aman, se respetan y se cuidan. Pienso que eso es uno de los elementos más educativos. Para terminar, si tenemos la exigencia de jerarquizar interiormente y en consecuencia en la educación de los hijos, y esa jerarquía se manifiesta sobre todo mediante un testimonio de coherencia, de acuerdo a lo que hemos desarrollado,
pienso que el tercer elemento, la tercera invitación tiene que ver con dejar un buen recuerdo. Esta expresión se la escuché a un profesor querido, que decía: antes que dejar una buena educación, quiero dejar en mis hijos un buen recuerdo. Porque el buen recuerdo es precisamente aquello que uno encuentra en su interior, que tiene toda una carga afectiva y que opera como verdadero faro, como verdadera orientación. En mi caso, yo tengo 45 años y todavía me sorprendo frente a ciertas circunstancias pensando, ¿qué haría mi papá en mi lugar? ¿Ah? Porque todavía hay un criterio presente. Y yo pienso que a todo padre nos gustaría dejar precisamente ese legado para nuestros hijos. Y sí, termino ahora con una última idea. Dentro de esta lógica del buen recuerdo, reconocer que también somos hijos de Dios. Recién decía el expositor, para ser padres antes hay que ser hijos. También somos hijos de Dios. Y mediante la gracia, Dios deja permanentemente un buen recuerdo en nuestros corazones. Y que si nos abrimos a su escucha, nos debe orientar también en nuestra labor de padre. Tal vez este sea el principal y más urgente papel a rescatar por los padres en la educación de los hijos. Frente a una cultura que tiende a inmanentizarlo todo, especialmente según lo que hemos visto, lo más sagrado de la vida familiar, nuestro papel en la educación de los hijos quizás se trate simplemente de ser agradecidos de nuestra misión paternal y de reconocernos necesitados siempre del auxilio de Dios para el cumplimiento de esa misión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Ignacio, por esta ponencia que no por ser la última y le quitaron todo, sino que viene como a complementar casi como un broche de oro de todas estas reflexiones que tanto el día de ayer como hoy se han hecho. Y ahora pasamos a alguna de las preguntas para los panelistas. Para el doctor Juan Ignacio, ¿qué le parece que es más dañino para los hijos? ¿Un padre permisivo o un padre autoritario? Interesante dilema. Precisamente, perdón que haga referencia tanto a ese texto, pero es muy, muy preciso al respecto. Ni la obsesión controladora, dice el Papa Francisco, es buena ni educativa porque limita la libertad, ni la indiferencia, si es que entendemos permisivismo como esa suerte de indiferencia. Por una parte, San Agustín señala: quien no castiga a sus hijos no los ama, quien no los corrige, quien no los conduce, eh, aunque implique a veces ciertas acciones que no son agradables para el niño. No es agradable que los reten, que los sancionen. El dilema, a ver, es difícil porque ninguna de las dos son una opción viable. Por supuesto que yo tendría que decir, un poco evadiendo la pregunta, que es el equilibrio, pero no es solo una evasión, porque precisamente tiene que ver con esa capacidad de reconocer qué es lo que verdaderamente necesita una persona en su proceso de madurez. Tanto el abandono permisivo impide que el niño y el joven crezcan con una orientación clara y que sobre todo no se sientan tenidos en cuenta. Pero también la obsesión controladora impide que la persona madure. Yo creo que uno de los grandes desafíos de nuestro papel educativo es encontrar ese equilibrio, saber, como decía también la doctora María Calvo, saber soltar las riendas, entregar espacios de libertad, aunque esos espacios de libertad tengan consecuencias complicadas, pero es que tienen que aprender a equivocarse, tienen que asumir los errores y las consecuencias de sus errores. Eso es lo educativo. Así que obviamente yo no puedo optar por ninguna de las dos. Sí, una invitación al equilibrio, aunque creo que hoy es más fuerte el permisivismo y el abandono afectivo frente a medios de comunicación, a redes sociales, etcétera. Por lo tanto, yo creo que hay que poner más énfasis
en la compañía, en el estar presente y en enmarcar límites. Gracias. Una pregunta para todos ustedes, la van respondiendo. Ante la ausencia del padre en diferentes ámbitos, social, familiar, político, en las leyes, ¿cuáles son los grandes retos de los padres de hoy pensando en Latinoamérica? Bien, muy breve, y antes que se me adelante Rodolfo, que ya más o menos veo por dónde van sus tiros, un poco insistir en lo que venía señalando. Yo creo que es una cuestión de jerarquía, de saber jerarquizar, perdón que insista en el punto, y saber mostrarle a nuestros hijos que esa jerarquía merece la pena ser vivida. Y eso realizarlo hasta el heroísmo, ¿ah? Hasta el martirio, si uno quiere. Y de la mano de esa jerarquía, quizás las causas, como se ha expuesto hoy día también, de ese olvido de la paternidad, es un olvido de Dios. Por lo tanto, nosotros como padres, y esto es, pienso yo, una invitación valiosa, es recuperar la conciencia de hijos, e insisto en esta idea, necesitados de la gracia para ejercer nuestra labor paterna. ¿Ah? Un papá que reza por sus hijos y por sí mismo en su labor tiene gran parte del camino realizado si se hace con confianza. Muy bien, gracias.